está claro que estamos en educación en emergencia, que lo que estamos viviendo no es algo que se ha planificado, que se ha pensado. Creo que las respuestas uno puede ir como dividiendo etapas. Las primeras semanas creo que fueron difíciles, fueron como muy caóticas, porque pasar de la presencialidad a la educación remota de un día para el otro es muy complejo. Yo creo que después de las primeras semanas hay un momento de reacomodar, como uno diría, volver a ordenar un poco las fichas de este nuevo tablero, y me parece que estamos en un momento donde podemos mirar para atrás un poquito, ver qué sucedió, ver cómo podemos aprender de lo sucedido para transitar las próximas semanas, con mucha incertidumbre de cuándo regresaremos a la presencialidad, no solo cuándo, sino de qué modo vamos a regresar a la presencialidad. Y aprendiendo mucho. Yo creo que más allá de no haberlo elegido, de no estamos haciendo esto por decisión personal o institucional. Me parece que es una oportunidad que tenemos de volver a pensar la educación desde otra perspectiva, desde otra mirada, aprender mucho de todo lo que está sucediendo. Y por supuesto, saber que estamos perdiendo algunas cosas. O sea, la presencialidad tiene aspectos que son, diría, difícilmente reemplazables, sobre todo lo que tiene que ver con la presencia corporal, con este modo que tenemos los argentinos de abrazarnos, de estar cerca físicamente. Y la verdad que hay distancia social y distancia física, y eso no es fácil de resolver, sobre todo con los niños más pequeños. Digo, es distinto un estudiante terciario, un estudiante universitario, que un niño de preescolar o un niño de primaria, ¿no? Así que me parece que es un periodo complejo, difícil, pero a la vez desafiante, ¿no? O sea, uno se levanta todos los días pensando y repensando y revisando las acciones que va a hacer, lo que planificó, lo que pensó, lo que sucedió el día anterior, que también lo hacemos en la presencialidad, pero de la presencialidad la conocemos, ya sabemos cómo es, cómo se gesta y se organiza. Y bueno, me parece que todo esto está sucediendo, además de que esto no solo sucede con la educación, sino sucede con todas las otras áreas en las cuales vivimos. Entonces, esta crisis atraviesa familias, trabajo, contextos socioeconómicos. O sea, es complejo toda la trama alrededor de esto, ¿no? Pero siempre con mirada, digo, optimista en el sentido no de negadora, sí optimista de las cosas que se pueden aprender, hacer y mejorar día a día. Usted por ahí habla de la cuestión de las distancias, estas distancias que por ahí estamos aprendiendo a superarla. Desde su punto de vista, digamos, ¿cuáles son las estrategias que usted considera que son importantes a la hora de acortar esa distancia en ese espacio virtual o no presencial, digamos? Porque también tenemos que considerar la cuestión de la sincronía, que en no todos los casos se da. Por ejemplo, regiones del país donde no existe conectividad plena, en consecuencia no se puede transmitir videoconferencia, no hay un contacto directo a través de la virtualidad, a través de distintos dispositivos, pero esa cuestión de la sincronía por ahí como que está rota. Entonces, ¿qué estrategia usted considera que pueden ponerse en práctica, digamos, para cortar esas distancias? Bueno, lo primero que diría, y tomo algunas preguntas que enviaron muchos estudiantes hoy a la mañana con relación a estas cuestiones. Primero, ser bien conscientes que la brecha digital es amplísima. O sea, un país que de alguna manera esta pandemia muestra lo que ya existía antes de la pandemia. O sea, la diferencia en términos de
acceso a las tecnologías, la diferencia entre acceso a distintos tipos de recursos. Entonces, esto existía antes. Lo que está haciendo la pandemia es ponerlo más sobre la mesa, mostrarlo con más contundencia. Entonces, frente a esa pregunta, yo creo que no habría que responder con una estrategia, que hay que multiplicar todas las estrategias, recursos y posibilidades que van desde, digo, tomo ejemplos de lo que está sucediendo en algunas provincias argentinas, desde quien tiene material impreso y lo lleva a un merendero que hay en algún lugar del pueblo, quien lleva un material impreso a la escuela y de la escuela se reparte, la radio, la televisión que están llegando a todo el país, los celulares, digo, con la función de sacarle una foto a una tarea, a un texto. Yo creo que es momento de multiplicar todas las alternativas con la intencionalidad de que no nos quede ningún niño o niña fuera de la escuela o fuera del sistema educativo. Entonces, me parece que uno puede privilegiar algunas estrategias cuando puede elegir, pero cuando no puede elegir porque no hay que, digo, multiplicar el ingenio, como lo están haciendo muchísimos docentes a lo largo de todo el país, y llegar de múltiples maneras posibles. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que sí hay algo, pero que obviamente esto que voy a decir depende de lo anterior. A mí me parece que es un momento donde todo lo que implica la retroalimentación, ¿no? Ocupa un lugar central. Recibir de una maestra un pequeño audio por el celular, si no tengo otra alternativa, saludándome, recordándome que tengo una tarea para hacer, leyéndome un cuento, digo, todo esto que lo digo sin conectividad. Obviamente que con conectividad tendríamos hasta esta escena donde estamos ahora, ¿no? Que yo podría dar retroalimentación, pero me parece que pensando en los escenarios más complejos, dentro de las posibilidades, no solamente de cómo acercar tarea, cómo acercar material, sino también cómo establecer un diálogo, cómo hacer un vivo en Instagram, como estamos haciendo ahora, una vez por semana. Tal vez no se pueda hacer todos los días, pero me parece que ahora hay que sumar todo lo posible. Y creo que así como hay mucha gente solidaria, muchas plataformas que se han abierto para ofrecer recursos, muchas editoriales que están ofreciendo sus libros, sus capítulos de libros, muchos docentes ofreciendo sus recursos, sus propuestas de aprendizaje, los materiales del ministerio, de las jurisdicciones provinciales. Me parece que diría casi que nos está ocurriendo un fenómeno que es, tenemos como demasiado, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué hago con tanto y cómo selecciono? Pero me parece que la consigna es multipliquemos todos los medios posibles con la intención de llegar a cada niño y cada niña de nuestro país. Justamente por ahí lo que usted planteaba, profe, es, ¿usted cree que va a haber cambios significativos en la educación después de todo esto cuando pase? Yo creo que sin duda, no podemos definir qué cambios exactamente, pero va a haber muchos cambios, primero porque cada uno de nosotros está viviendo situaciones, digo, inéditas, situaciones muy particulares, a cada uno le pasan cosas con esta situación, y entonces yo creo que va a impactar en el regreso, pero no solamente digo por las cuestiones técnicas, cuándo podremos regresar o de qué modo, si parcialmente, si todos juntos, sino por las experiencias por las cuales cada uno de nosotros está atravesando. Entonces yo creo que sí, que va a haber muchos cambios en el sentido de cómo pensamos, por ejemplo, una pregunta muy, muy clara que es
¿qué vale la pena enseñar hoy? ¿No? Y entonces uno dice, hay un diseño curricular, hay propuestas de enseñanza, pero estamos hoy atravesados por una realidad que si hiciéramos hoy una encuesta, estaríamos identificando muchos aprendizajes que los chicos están haciendo que no tienen que ver con los contenidos de ningún diseño curricular, desde modos de colaborar en la casa, desde modos de compartir recursos en una casa que hay un solo celular y 5 personas para usarlo, desde los valores de colaboración, de cooperación. Me parece que son aprendizajes que seguramente van a volver en la presencialidad, que hay que capitalizarlos, que hay que tomarlos y seguir profundizándolos. Y me parece que hay algunas cosas que la escuela va a tener que revisar, digo muchas, pero una de ellas todo lo que tiene que ver con el aprender a aprender. Nosotros en este escenario tenemos a los estudiantes trabajando solos, aún los que tienen alguna ayuda por parte de sus familias, pero básicamente están trabajando en un objetivo que la escuela siempre tuvo, que es desarrollar estudiantes autónomos. Pero yo creo que la escuela no hizo lo suficiente para desarrollar autonomía, y entonces tenemos hoy niños de escuela primaria que necesitan tener al lado a la mamá, al papá, a un hermano mayor, a un primo, a alguien que esté en la casa que los pueda ayudar, porque solos no pueden resolver la tarea. Entonces, por ahí veo yo un cambio que la escuela seguro va a tener que revisar, junto con, digo, muchísimas otras cosas, ¿no? Pero esto de autonomía en estos momentos se hace muy visible, y vemos a los papás pidiendo ayuda, vemos a los niños que no saben solos cómo resolver una tarea, y eso es un objetivo que la escuela siempre dijo que había que hacer. Me parece que ahí hay una deuda que la escuela tiene con la formación, ¿no? Sí, respecto a la cuestión, usted planteaba el tema de los contenidos. ¿Qué visión tiene acerca de la cuestión de la evaluación formativa, digamos, que se está priorizando en estos momentos? Digamos, ¿cuál es su visión acerca de qué se debería evaluar y cómo se debe evaluar, digamos, considerando lo que charlamos anteriormente, el tema de la falta de conectividad, el tema de ese feedback que por ahí en algunos casos no se produce, digamos, cómo sería, si bien no hay recetas mágicas, pero ¿cuál sería su planteo respecto de cómo llevar adelante ese proceso de evaluación? Bueno, primero separar con mucha claridad lo que es calificación y acreditación de lo que es evaluación. Nosotros ahora no estamos en condiciones de calificar ni en condiciones de acreditar. Estamos en condiciones de reunir evidencias de aprendizaje, juntar trabajos que los estudiantes estén haciendo, pero no trabajos, cualquier trabajo, o sea, enviarle a un alumno un cuestionario con 10 preguntas para que conteste no es hoy una tarea interesante para nadie. Enviar una tarea suelta que no tiene para el estudiante ningún sentido no da cuenta de ningún aprendizaje. Nosotros necesitamos saber qué es lo que están aprendiendo nuestros estudiantes ahora. Y saberlos, digamos, tenemos como 2 maneras en estos momentos de saberlo. Uno, porque si tenemos conectividad podemos dialogar, podemos hacer un encuentro, podemos explicar, dar una clase, escuchar las preguntas de los chicos, o sea, esa es una. Y obviamente la otra es enviando tareas interesantes, desafiantes, motivadoras, que los alumnos trabajen sobre esas tareas, nos manden a nosotros por la vía que puedan, digo, de sacar una foto a un trabajo. El clarísima cuando volvamos a la presencialidad, tomar todo este recorrido, todo este proceso y ver cómo
cómo avanzó cada estudiante, pero también al mismo tiempo enviando a cada 15 días, una vez por semana, depende de los niveles educativos, un breve informe al niño y a sus familias, al adolescente y a sus familias, contando un poquito cómo va avanzando ese estudiante. Entonces, nosotros estamos recogiendo en estos momentos, o necesitamos recoger evidencias de lo que están haciendo, de lo que van produciendo. De ninguna manera podemos hoy calificar. Primero porque la definición de acreditación va a venir de las políticas de los ministerios de educación, no de los pedagogos ni de ni cada docente en particular. Entonces, este es momento de enseñar, lograr que los estudiantes aprendan e ir recogiendo lo que uno llamaría pistas, indicios que se van a convertir en evidencias de aprendizaje y acompañar las trayectorias con buenas retroalimentaciones y en su momento, cuando se vuelva a clase o cuando los ministerios dispongan políticas de acreditación, habrá que evaluar, digo, y decidir si se pone aprobado o desaprobado, si se acredita y el modo en que se acredita. Las tareas, porque para poder acreditar los aprendizajes tenemos que ofrecer tareas que sean interesantes. Y tareas interesantes significa que un estudiante reciba una propuesta, que entienda, que no sean propuestas sueltas, que las propuestas estén articuladas. Por ejemplo, tengo 2 ejemplos conversando ayer con 2 directores de 2 escuelas. Un director me contaba que eligen, con el equipo docente, eligen un tema que sea relevante en estos momentos, y cada profesor, era secundaria, ¿no? Cada profesor de una materia tiene que proponer, enseñar obviamente, y proponer una tarea sobre ese tema. O sea, los chicos no reciben 13 tareas sueltas de 13 materias sueltas, sino reciben un problema, un caso para trabajar, y entonces el profe de matemática enseña estadística para ese caso, el profe de sociales pone fuentes, ¿no? Y me parece que hay que apelar a ese tipo de tareas para proponer hoy, ¿no? Para contestar, resolver un ejercicio suelto, contestar preguntas, digo, porque eso, nosotros tenemos que pensar que el que está del otro lado está solo, no está... Sí, por ahí, acá, sí. disculpe, por ahí No, no. hay una pregunta que plantea una cuestión así más o menos familiarizada con este tema, el tema que por ahí en el caso de los docentes están haciendo malabares de alguna forma como para tratar de llevarlo mejor, pero por ahí también considerando el tema del encierro en sí, el aislamiento de los niños, de los adolescentes, como que no hay ganas, por decirlo, sí, eso por un lado. Digamos, ¿cuál es la propuesta como para la familia, ¿sí? Que puede llevarse adelante? Y por ahí otro, el tema que usted plantea, si bien el tema de que como escuela no supimos llevar adelante este proceso de construir autonomía en el aprendizaje, también nos está faltando esto como docente del trabajo en conjunto, porque venimos escuchando hace bastante el tema de la propuesta de llevar adelante un trabajo que va a ser mucho más productivo, donde hay un solo tema y todas las disciplinas, cada uno aporta su mirada, digamos, su consigna o su forma de trabajar, pero es un trabajo, un producto, si se quiere, en conjunto, pero también es otra de las cuestiones que por ahí, por lo menos acá en nuestra zona, todavía no hemos llegado a eso. Si bien por ahí no nos pusimos de acuerdo en la presencialidad, ahora es como más complejo, digamos, acordar con los otros colegas, pero también concuerdo con usted eso de que nos falta como docente, como institución, el trabajo colaborativo, porque por ahí pedimos a los alumnos, pero nosotros como docentes no llevamos ese proceso de trabajar en conjunto, de producir en conjunto, de sacar algo que de alguna manera intervengan toda la comunidad, todas las instituciones, todas las disciplinas, digo bien, y de alguna manera va a facilitar a la familia también, ¿no? Sí, yo creo que dos temas, digamos. El de las familias, creo que no es menor el tema. Nosotros tenemos ahora, les estamos pidiendo a las familias que hagan de docentes, ¿no?
Y eso es algo nuevo y de un día para otro. Entonces, nosotros tenemos que ahora como docentes dirigirnos a dos poblaciones, a los estudiantes y también a las familias. Nosotros tenemos que poder ayudar a las familias, porque finalmente están haciendo, voy a decirlo entre comillas, parte de nuestra tarea, porque están ellos en casa, los que tienen la suerte de tener alguien que los acompañe. Entonces, por un lado, les diría casi como que tuviéramos que hacer doble planificación, ¿no? Uno, lo que le vamos a proponer a los chicos, y otro, ayudarles a las familias, por ejemplo, en el caso de primaria, que no le tienen que soplar la respuesta de una actividad, que esa no es el tipo de ayuda que se espera, ¿no? El tipo de ayuda es de acompañamiento, de sentarse al lado, de explicarle algo si no entendió, pero por ejemplo, no de resolverle la tarea por el niño o la niña. Entonces, eso por un lado con la familia. Con respecto a la coordinación, bueno, primero hay parte de este trabajo que es de los equipos directivos. Me parece que aquí los equipos directivos tienen una responsabilidad de buscar la manera de articular a sus docentes y que, digo, yo siempre pienso que hay que pensar en muchas alternativas. Tal vez la alternativa de los 13 profesores de un año no es posible. Bueno, entonces uno puede decir, armo 3 subgrupos de WhatsApp y entonces tengo los profesores de 5 materias en uno, de 3 en otra y de 3 en otra. Y entonces no hay un tema, pero tampoco hay 13. Hay 3 temas, uno por subgrupo. Y entonces es más fácil. Si pudiera hacer un Zoom y tener a mis 15 profesores o a mis 20, maravilloso. Pero si no los tengo, pero tengo 3, bueno, empiezo con esos 3 y tengo otros 3 y sigo con esos 3. Es decir, no es momento de buscar la mejor opción, es momento de multiplicar todas las opciones que pueda. Si los tengo a todos juntos en un WhatsApp, con todos juntos. Si los tengo en pequeños grupos, en pequeños grupos. Si en vez de un tema tienen que ser 3, son 3. O sea, me parece que necesitamos usar nuestras habilidades y nuestra creatividad de ver el vaso lleno, o sea, qué es lo que sí tenemos, no lo que no tenemos. Lo que no tenemos ya sabemos, y la lista es enorme, pero bueno, hay que mirar, si tengo 5, bueno, ¿qué hago con estos 5? Y si tengo 10 juntos, ¿qué hago con estos 10? Y si tengo uno que no se conecta con nadie, y bueno, ese por ahora irá haciendo lo suyo. Pero me parece que ahí tenemos como muchas instancias de cómo resolverlo, ¿no? Sí, tal cual. Respecto a esto, por ahí usted planteaba el tema de trabajo por proyecto. ¿Cuál es su visión acerca del trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación de Nación con el tema de la entrega de los cuadernillos, el tema en la radio? Usted ya hizo alusión a esto, pero así a nivel general, ¿qué visión tiene acerca del trabajo del Ministerio de Educación y de las provincias particularmente? Bueno, no, primero no se puede generalizar porque cada provincia está haciendo distintas cosas, y vuelvo a la idea de sumar los cuadernillos, la televisión, los portales, las editoriales. Me parece que hay suma. Yo creo que el Ministerio de Nación reaccionó rápidamente cuando empezó la pandemia con el tema de los cuadernillos y me parece que fue una buena propuesta. Yo creo que en estos momentos requerirían dar más orientaciones, o sea, las orientaciones para el inicio de la pandemia fueron muy buenas y creo que surtieron el efecto, digamos, que uno buscaba de un día para otro, pero ya pasó un mes y medio y yo creo que hacen falta nuevas recomendaciones, nuevas orientaciones para poder avanzar, porque nadie tampoco puede prever el tiempo que esto va a durar. Entonces, salir del apuro cuando empezó la cuarentena funcionó y realmente los materiales, el portal Educar, seguimos aprendiendo, digamos, la verdad es que hay mucho material. Me parece que como ya pasó más de un mes, ahora requeriríamos nuevas orientaciones para esta
segunda etapa, digamos, que está aconteciendo, ¿no? En eso estoy muy de acuerdo con usted, justamente pensando en que ya en Paraguay, por ejemplo, directamente todo el año no va a haber clases y es muy probable que pueda llegar a suceder algo así acá en Argentina. Sí, yo creo que también la Argentina es grande y la Argentina es dispar también en sus formas, digamos, en qué sucede en cada región. Y la verdad es que no es lo mismo una escuela rural que una escuela en la ciudad de Buenos Aires por la cantidad de habitantes. No es lo mismo ciudades pequeñas que ciudades grandes, no es lo mismo provincias que no tienen casos con provincias que tienen casos. Entonces, me parece que este concepto que da vueltas desde el principio de la pandemia, que es el concepto de flexibilidad, es lo que seguramente va a suceder, porque ni tener a todo un país encerrado sin hacer nada, ni tener a todo el país, digo, haciendo lo mismo. Entonces me parece que en este sentido también la propuesta desde la presidencia es cauta en el sentido del concepto de flexibilidad. Entonces no sabemos, tampoco uno podría decir, tampoco en Paraguay es igual en todos los lugares, pero bueno, cada país defiende sus políticas. Hoy Uruguay abrió algunas actividades, algunas escuelas rurales en Uruguay ya volvieron hoy a clases, o sea, esto está sucediendo, me parece que con buen criterio de flexibilidad y de mirar cada región y cada zona y decidir en función de no de un criterio nacional, sino un criterio bien regional, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a ir sucediendo. Sí, bueno, ahí nos están conectados desde Brasil, le mandan muchos saludos, también desde Chile. Sí. Hermosa escuela Esfera, que les mando un abrazo enorme. Interesantes los aportes para todos los que están ahí, volvimos nuevamente. Se nos había cortado un ratito. Sí. Por ahí, profesora, nosotros a la mañana estuvimos enviándole ya una serie de preguntas que hacían los chicos, digamos, como para facilitar esto del feedback necesario para que usted entienda de lo que estamos hablando. Entonces, si les parece, pasamos 2 o 3 preguntas juntas y ahí usted le responde a los chicos del profesorado, ¿puede ser? Con todo gusto. Sí, yo las agrupé inclusive las preguntas a la mañana cuando me las mandaron, algunas de las cuales fuimos conversando ahora acerca de ellas, sí. ¿no? Entonces, disculpe, a criterio de ejemplo, simplemente vamos a pasar para que también la audiencia de la radio pueda escuchar, digamos, cuáles son las consultas que le hacían los alumnos. Por supuesto, sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Gómez Salazar Aldara, alumna del Instituto Superior San Agustín, estoy cursando el 4º año del profesorado de Historia, y luego de la lectura de la biografía de la profesora Rebeca Anijovic me surgieron 2 cuestiones. La primera es la siguiente: ¿cómo debe trabajar el docente con las estrategias de enseñanza a través de las clases virtuales? ¿Usted cree que las clases virtuales permiten al docente realizar las buenas preguntas? Muchas gracias. Bueno, las clases virtuales tienen tantas modalidades que uno debería diferenciar por modalidad. No es lo mismo una clase sincrónica como esta, donde yo te estoy viendo a ti, tú me estás viendo a mí, y podemos casi cara a cara, como si estuviéramos conversando cerquita, ¿no? Que una clase donde yo propongo un foro de discusión no sincrónico y entonces cada uno entra y participa cuando quiere, en el horario que quiere y no se encuentran unos con otros. Entonces,
si tenemos posibilidades de este modo sincrónico con cualquier, digamos, con cualquier dispositivo y con cualquier aplicación, digo yo, lo prefiero, lo valoro y creo que podemos generar un diálogo estupendo y podemos hacer un montón de cosas como si estuviéramos, digo, en la modernidad. Se está usando, por ejemplo, este formato, digamos, de vivo para que un docente dé 2 horas de clase teórica. Y entonces uno dice, bueno, no tiene sentido un recurso de este tipo, ¿no? Para que yo me pare ahora y hable. Lo cual no quiere decir que no podamos conversar teóricamente y no podamos construir juntos el conocimiento. Pero yo, digamos, en términos de las clases a distancia y de las clases presenciales, sostengo una misma idea. Depende de la propuesta pedagógica. Yo puedo dar una buena clase presencial o una mala clase presencial. Y yo puedo dar una buena clase usando la tecnología o cualquiera, digamos, de las tecnologías y dar una pésima clase de unas tecnologías. Entonces, lo que está detrás de las tecnologías no es la tecnología en términos de si tengo o no tengo acceso a, que por supuesto es un tema, digo, por eso no hace un buen proyecto a una buena clase. Una buena clase es una buena clase que puede ser en este formato, en presencial, o también puede ser una muy buena clase asincrónica. Entonces, si se pueden trabajar con buenas preguntas, claro que sí. O yo podría estar preguntándote ahora, por ejemplo, bueno, ¿en qué año San Martín cruzó los Andes? Y te estoy haciendo una pregunta. La pregunta es si eso es una buena pregunta. No es una buena pregunta, pero no es un problema del Instagram, es un problema de, en todo caso, qué pregunta yo elegí para usar, ¿se entiende? Entonces, sí, tal cual, por ahí no. Se planteaba días pasados, justamente estábamos charlando con Alejandro Spiegel, la ubica, sí, está muy vinculado a la cuestión de la tecnología educativa, y él también hacía ese planteo de, en realidad, de la cuestión de la herramienta no hace a la clase, sino el docente, digamos, el papel del docente es lo importante. Y considerando esto, por ahí también si usted, para no cortarle, digamos, en su parlamento, la cuestión de que por ahí también plantean acá en el Instagram, digamos, ¿cuáles son los consejos que usted tiene particularmente para los institutos de formación docente? Porque en nuestro programa por ahí está bastante más vinculado a gente que está o, digamos, docente o estudiantes de los institutos de formación docente. ¿Qué consejo daría para los docentes y como así para los alumnos que están formándose para ser tales, digamos? Bueno, me parece que para los estudiantes de los profesorados lo que está sucediendo hoy es como tener un caso en vivo y en directo maravilloso para poder pensar, discutir, buscar información, buscar modelos, digo, es casi como si uno tuviera la posibilidad de ensayar en un laboratorio, ¿no? Entonces me parece que es una oportunidad maravillosa para repensar un poco para adelante, ¿no? Aprendiendo de todo lo que está sucediendo, cómo deberían ser las clases dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Me parece que es una oportunidad increíble. Me parece que si yo estuviera estudiando y tuviera, digamos, tiempo de dedicarme a ser estudiante, estaría con una voracidad, ¿no? Mirando todo lo que hay, estudiando, pero no tecnológicamente, digo, no estudiando las aplicaciones, sino qué está sucediendo, cómo están respondiendo los chicos pequeños, los chicos grandes, los adolescentes, qué está pasando con los aprendizajes, dónde hay buenas experiencias para mirar y decir, wow, acá este docente está haciendo una experiencia maravillosa, quiero entender cómo lo hizo, cómo lo pensó, cómo lo usó. Yo diría que tienen
sabiendo que estamos en crisis, no es que uno eligió esto, pero digo, frente a esta situación, bueno, yo misma todos los días que estoy hablando con docentes, con directores, bueno, no dejo de maravillarme y sorprenderme de la creatividad, el esfuerzo que están haciendo una cantidad de docentes, sobre todo los que no tienen alumnos sin acceso a conectividad, las propuestas, las ideas que tienen, lo innovadores que están siendo. Bueno, digo, para mí cada día hoy es un aprendizaje, o sea, hablo con un docente y me doy cuenta de todo lo que ese docente pensó, hizo, inventó, creó, ¿no? Y me parece que es un momento desde esa perspectiva maravillosa, ¿no? Y les diría además que maravilla que quieran ser docentes, que no aflojen, que no abandonen, porque es una profesión maravillosa, con todas las dificultades, digo, que ya conocemos de lo que es ejercer la docencia, pero al mismo tiempo creo que esta pandemia también muestra lo imprescindible que son los docentes y lo imprescindible que es la escuela como institución, con todas las dificultades y con todas las cosas que, bueno, que uno critica y que está bien, digo que hay que revisar, pero me parece que vuelve a poner sobre la mesa el valor del docente, del buen docente trabajando, ¿no? Sí, cuando preparábamos la entrevista veíamos una intervención, no tengo presente, creo que fue en un congreso que usted hacía alusión de esto, que en Argentina hay poca tendencia a documentar las clases, hay poca tendencia a mostrar lo que se hace, y por ahí, digamos, pienso, ¿no?, mientras usted planteaba esto, de que sería una buena estrategia desde el ministerio, ya sea de provincia o de nación, que mostrar estas cosas que están dando buenos resultados, porque si bien nosotros estamos en una suerte de laboratorio, estamos experimentando con lo que tenemos, entonces, ¿cree usted que ayudaría si yo por ahí tengo la posibilidad de ver qué están haciendo en Santa Cruz y que funciona allá con poca conectividad y tal están haciendo, o con mucha conectividad en Capital, qué herramienta, qué recurso, cómo se plantea? ¿Qué beneficio está teniendo esa estrategia? ¿Cree que puede ser posible, no? Totalmente, yo creo que hay ya, digo, se están compilando muchas experiencias en distintos portales en estos momentos, pero documentar sería maravilloso si cada docente documenta una experiencia, digo, con la cantidad de docentes que tenemos en nuestro país, si cada docente documentara una buena práctica de enseñanza en tiempos de pandemia, tendríamos posibilidad claramente de tener una cantidad increíble, que nos permitiría no solamente conocer más experiencias, también nos permitiría sacar algunas conclusiones interesantes, ¿no? Quienes usaron este tipo de recursos pasó esto, quienes usaron este tipo de propuestas sucedió esto otro, digo, ¿no? Como no solamente mirar qué hizo el otro para ver si yo puedo hacer lo mismo, sino también sacar algunas conclusiones interesantes de estos momentos de enseñanza y aprendizaje. Está sucediendo, digo, hay muchos, si uno entra hoy a portales y demás, las provincias están subiendo, experiencias que están ocurriendo, solo que, bueno, en este caos que tenemos, digo, uno no lo encuentra a veces por ahí ordenadito en un lugar y dice, bueno, acá está un reservorio con todas las experiencias y por ahora está como muy suelto. Pero bueno, sí, creo que también un poco de tiempo para ordenar y organizar todo eso, claramente. Es así, por ahí es un buen tema para el próximo libro. Por ahí... ahí hacían, justamente en varias ocasiones nos estuvieron solicitando que, bueno, antes que se nos pase, después si nos puede comentar sobre su último libro, eso después queda como pendiente. Ahora escuchamos 2 preguntitas más, ¿puede ser? ¿Cómo no? Sí, sí. Quisiera aprovechar el espacio que me brindan y la oportunidad de contar esta tarde de lunes con la profesora Annie Jovich, para hacerle algunas preguntas, también teniendo en cuenta la experiencia que tiene en el campo educativo.
y también sobre algunos materiales que hemos leído de usted, sobre el de estrategias de enseñanza ultramirana en el quehacer del aula. Bueno, me gustaría preguntarle cómo utilizar correctamente las TIC y que a la vez permitan atender a la heterogeneidad de mis estudiantes por medio de la virtualidad. Y después, teniendo en cuenta la brecha digital existente en el país, ¿qué consejo podrías darnos para aprovechar las herramientas tecnológicas de las que dispone tanto el docente como los alumnos para que la misma resulte una experiencia positiva y no frustrante y estresante para ambas partes? Quisiera aprovechar el espacio que... Bueno, un poquito hablamos del tema de las TICs. Yo lo que creo es que cada uno tiene que poder usar aquello con lo que se siente seguro y de a poquito ir incorporando. Digo, yo diría, si todavía no me animo con una aplicación, por más que la aplicación sea fantástica, y probablemente necesite tiempo, así como hay otro docente que la prueba sin problema y digo, ¿no? Se tira la pileta y la prueban. Yo creo que también acá hay que respetar la diversidad de cada uno de los docentes. Y los ritmos de aprendizaje no es solo para los niños, sino también para los docentes. Así como queremos reconocer la heterogeneidad que hay en un aula, también creo que tenemos que reconocer la heterogeneidad de los docentes. Cada docente es distinto y entonces el modo en que cada docente puede avanzar con las tecnologías también es distinto. Entonces, si nosotros pensamos en el tema de la tecnología y la diversidad, diría lo mismo que digo sin tecnología. Considerar la diversidad de los estudiantes significa, y les doy un ejemplo, si yo les grabo un cuento a mis chicos por audio, ¿no? Grabo en el celular un cuento y se los mando a todos mis estudiantes. Les puedo, cuando envío el cuento, les puedo ofrecer 2 o 3 cosas para hacer con ese cuento, además de leerlo. Y digo, quien quiere, le puede inventar un personaje y agregárselo. Quien quiere puede dibujar un cómic con el cuento. Y quien quiere puede inventarle un final distinto. Eso mismo lo haría si fuera en forma presencial, solo que aquí se les estaría mandando y ahí estaría atendiendo de alguna manera, de manera sencilla, por supuesto, a los intereses y a los gustos de mis alumnos. Algunos van a optar por escribir un final distinto, otros por dibujar un cómic, otros por incluirle un nuevo personaje al cuento. ¿Eso lo haría en forma presencial o lo haría a distancia? Otra vez vuelvo a la idea de una buena propuesta de enseñanza, un buen proyecto, independientemente de cómo lo voy, digamos, que lo voy a hacer en forma presencial y en forma virtual. Obviamente que van a cambiar las condiciones desde ya, pero no me va a cambiar mi propósito de atender la diversidad. ¿Está bien? Bueno, profe, por ahí escuchamos una o dos más, ¿sí? ¿Cómo no? Y ahí ya vamos cerrando, así no le quitamos mucho tiempo. Buenas tardes. En primer lugar me presento. Mi nombre es López Aldana Giselle y me encuentro cursando el 4º año de educación secundaria en Historia en el Instituto Superior San Agustín. En segundo lugar, quería expresarle mi profunda admiración. He tenido la dicha de leer su libro, Estrategias de enseñanza, otra mirada que hacer en el aula. Y debo decir que muchas de sus estrategias me han gustado y me permitieron desarrollar varias de mis prácticas de clases. Seguidamente quisiera hacerle llegar 2 preguntas. Primero, usted habla de los nuevos desafíos que presentan los alumnos en la actualidad. Es evidente que ahora más que nunca nos encontramos con un enorme desafío, tanto nosotros como formadores, o en mi caso futuros, y los alumnos desde sus hogares. Mi pregunta es, ¿cree que se están teniendo en cuenta las características particulares de cada alumno? Y la otra, ¿cómo puede un docente ser reflexivo ante esta situación? Desde ya, muchas gracias. Bueno,
No, ahora, no. Se había cortado. Seguimos ahí, seguimos. Sí. Se desconectó un segundo, sí. Ok. Lo que decía es que lo que les decía es que a la pregunta si estamos atendiendo a la diversidad, a cada uno de los estudiantes de acuerdo con sus necesidades, digo, otra vez no podríamos responder a nivel de país, sino en cada lugar se están atendiendo, digo, lo mejor que se puede a cada estudiante. En los lugares donde hay conectividad seguramente es más fácil identificar y seguir necesidades de cada uno, pero también sé que en los lugares de menos conectividad el esfuerzo que están haciendo los docentes para llegar a cada uno de los estudiantes y identificar qué necesidad, qué es lo que no están entendiendo, si les llegó o no les llegó material, digo, porque no solamente están cubriendo necesidades educativas, también en muchos lugares están cubriendo necesidades de alimentación, necesidades de atención sanitaria, o sea, los docentes están haciendo muchas tareas, además de las tareas de enseñar. Y la otra pregunta, si se puede ser reflexivo, yo creo que los docentes por naturaleza, como el ser humano, ¿no? Somos reflexivos. Estamos todo el tiempo pensando si lo que estamos haciendo está bien, si podemos hacer algo mejor. Este mismo programa que ustedes están haciendo ahora, las consultas, las preguntas, las preocupaciones, estamos todo el tiempo dándole vueltas en el buen sentido, ¿no? A pensar cómo podemos hacer las cosas distintas y mejor. Es cierto que las crisis, ya lo decía, los estudiantes de profesorado deben haber leído a John Dewey en su famoso libro Experiencia de Educación, donde él decía, pensamos siempre, el ser humano piensa, y que lo que dispara el pensamiento, decía John Dewey en 1930, ¿no? Que lo que dispara el pensamiento es una situación problemática o una crisis. Y obviamente estamos en medio de una gran crisis, con lo cual uno podría decir, también es una hermosa oportunidad para reflexionar. Sin olvidarse que en los momentos que no tengamos crisis también tenemos que seguir reflexionando y pensando si lo que hacemos está bien, pero me parece que en estos momentos mucho más porque estamos inventando todo el tiempo nuevas formas de enseñar, nuevas preocupaciones por cómo están aprendiendo, además de otras cuestiones, digo, que no tienen que ver con lo educativo. Así que sí, yo creo que es un momento de pura reflexión. Bueno, considerando la cuestión de su tiempo también, que es acotado, queríamos simplemente como para un cierre, si usted no quiere comentar, por ahí, para los que todavía no tuvieron acceso a bibliografía, ¿dónde lo pueden conseguir? Si quiere hablarnos algo de su último libro, el tema de las redes sociales, nosotros estuvimos trabajando, ya lo estuvimos comentando en el programa, pero por ahí si quiere hacer alguna acotación respecto a algún portal donde usted publica generalmente, o el tema de conferencia y demás, está abierto. Sí, el último libro lo escribimos con mi colega Graciela Capelletti y justamente se llama El sentido de la escuela secundaria. Y el libro salió una semana o dos antes que empezara la pandemia. Y la pregunta por el sentido de la escuela, obviamente nosotros la hicimos antes de la pandemia, pero la hicimos porque la crisis de la escuela secundaria estaba antes de la pandemia. La pandemia no trajo la crisis, sobre todo en la escuela secundaria. Y lo que hicimos en ese libro es tomar, además de otros temas, pero tomamos el tema de la enseñanza y el aprendizaje basada en proyectos. Y pusimos en el libro 3 ejemplos de 3 proyectos hechos por profesores de distintas áreas disciplinares, mostrando cómo se puede pensar un proyecto que ayude a darle sentido al aprendizaje en la escuela secundaria. Sé que el libro se vende en los portales, o sea, se puede bajar como ebook, pero no es que, o sea, yo no sé, lo venden seguramente los portales que venden ebooks. Y la verdad es que estuvimos
a punto de hacer la presentación del libro el 14 de marzo, lo teníamos previsto, y obviamente no lo hicimos, pero nuestra preocupación cuando lo escribimos el año pasado era volver a pensar el sentido de la escuela secundaria, ¿no? Que nos entendíamos que estaba en una crisis muy importante. Así que no se puede leer en clave de pandemia, pero sí se puede leer en clave de encontrarle sentido o volver a pensar el sentido de la escuela secundaria. Después nada, los videos están en YouTube, pueden entrar, yo no me vuelvo a mirar después porque no me gusta mirarme, así que pero sé que están en YouTube y además, nada, me escriben por correo, me escriben por mail, por donde quieran y lo que necesiten de materiales y demás que lo tengamos, digo, en nuestras computadoras son para compartir, así que con todo gusto me escriben y compartimos preguntas, compartimos lo que quieran. Yo en Instagram lo único que estoy haciendo es recomendar libros, no libros propios, sino libros de colegas, que me parece que tiene sentido leerlos no solamente por la pandemia, sino en general, pero me pueden escribir por Messenger, por lo que quieran, con todo gusto podemos seguir conectados. Profesora, agradecemos enormemente. Este es un proyecto joven relativamente. Nosotros comenzamos después que se sanciona, digamos, la cuestión del tema del aislamiento social y de alguna manera es aportar tanto a la comunidad educativa como a la familia. Así que para nosotros es un honor enorme que se haya respondido a nuestro convite y bueno, y muchísimas gracias por la amabilidad y por tantos grandes aportes que ha realizado. No, gracias a ustedes por la iniciativa y bueno, sigan haciéndolo porque lo están haciendo muy bien. Por ahí, profesora, me gustaría mandarle de mi persona un saludo enorme de parte de los institutos de acá que utilizamos toda su bibliografía como bibliografía base. Yo soy estudiante, por ejemplo, todavía no me puedo recibir por el tema de la pandemia, y utilizamos su bibliografía en didáctica de la historia, en residencia, en todas las materias pedagógicas que hayan, utilizamos su libro, así que le tenemos un gran aprecio en todas las instituciones terciarias acá de la ciudad, porque es una parte de nuestra vida usted como futuros formadores. Bueno, un placer y me encantan los mensajes y les dejo un abrazo a ustedes y a cada uno de los que está ahí participando. Ahí veo los mensajitos amorosos, así que nada, un abrazo virtual enorme para cada uno y sigamos trabajando para que nuestros niños y jóvenes aprendan cada vez más y mejor y porque se acorten estas brechas tremendas que nos provocan tanto sufrimiento a todos. Así que un abrazo enorme. Gracias por todo lo que están contribuyendo. Es cierto lo que usted dice, profe, y bueno, la esperamos acá en Apóstoles cuando termine todo esto. Ojalá que sí, que sea pronto y nos podamos abrazar, no virtualmente. Sí, que sea de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Al contrario, abrazos para todos. Chao. Gracias. Donde nadie ve y pocos se ven perder el hilo de su conmoción. Ahí, qué manera de cerrar, ¿no? Bueno, para nosotros los de la docencia, hablar con Rebeca Nijovic, no sé, es lo más. O sea, para los futboleros sería como una suerte de Maradona para los que les gusta la música, no sé, tipo Pink Floyd, una cosa así. No, ya terminamos todo el programa. Sí. Muchísimas gracias a los que estuvieron ahí del otro lado, de Instagram, siguen ahí, bueno, se están yendo, se nos van los de Instagram, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a tratar de seguir transmitiendo porque tuvimos buena referencia, maravilloso programa, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí en sintonía a través de las distintas frecuencias que nos transmiten este programa Conexión Educativa. ¿Quién les habla? Suárez Darío, esto fue Conexión Educativa el día 4 de mayo, muchísimas gracias. Estuvimos con Rebeca Nijovic. Es así, ya llegar lo último ya de todo lo que podemos hacer en este programa. Como bien dijimos, vamos a tratar de traer toda gente de gran importancia para poder realizarles entrevistas y relacionado a la educación.
Esto van a poder verlo también en Conexión Educativa Radio, en el Facebook, o Radio Conexión Educativa, en cualquiera de los dos. Vamos a tratar de estar subiendo a la brevedad todo lo que es esta entrevista, así que bueno, más que nada agradecerles a todos los que estuvieron desde Instagram, en la radio, desde la página de internet, y bueno, nos estaremos reencontrando y escuchándonos mañana. Manuel Gallardo es mi nombre, y bueno, nos estaremos escuchando nuevamente el día de mañana. Así es, entonces mañana a 14 horas, la misma frecuencia, en el mismo diario vamos a estar transmitiendo a través de Instagram. Muchísimas gracias, chau.